Tras mi visita a PodTalks, edición FanCon 2024, es hora de traeros un pequeño resumen de mi experiencia en Palau-Solità i Plegamans, rodeado de grandísimos amigos, con un fin de semana lleno de podcasting. Concretamente fue el fin de semana del 7 de septiembre. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer darte la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde te traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, aciertos, fracasos, el capítulo de opinión de cada semana, reseñas de películas, series de televisión, incluso música relacionada con el podcasting, en definitiva, todo lo que me rodea respecto al podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando frente a uno de los micrófonos de EV Productora, y hoy quiero hablarte de mi experiencia en la pasada edición de PodTalks en FanCon, Palau-Solità i Plegamans. La séptima edición de PodTalks, en la edición FanCon 2024, fue espectacular. La verdad que para mí ya se ha convertido en una cita muy habitual cada septiembre, cada final de verano. Yo ya tengo en mi calendario marcado el primer fin de semana de septiembre acudir a Palau-Solità i Plegamans para disfrutar de FanCon, y se convierte ya en un fin de semana de podcasting por todo lo alto. Si bien es cierto que yo ya, para mí es como un fin de semana de soltero, no tanto por la soltería, sino porque pues voy allí, no sé si al 100% como algo de negocios, algo de profesional, porque me encuentro con muchos amigos. También el ambiente es bastante festivo, no solamente por PodTalks, sino por el Festival FanCon. Me reencuentro con muchos amigos y disfruto, la verdad que disfruto. Esta edición comenzó el viernes por la mañana, la verdad que tuve un viaje súper ameno junto a mi gran amiga Margot Martín, en el cual pues pudimos aprovechar para trabajar un poquito en el tren, también para conversar, para ponernos un poco al día. Y la jornada del viernes, si bien fue muy tranquila porque empezaba a haber algunos contactos, no tuvimos que trabajar mucho, pero nos colamos en el Teatro de Palau para hacer alguna prueba técnica, para preparar todo lo del evento, que en este caso iba a estar centrado solo en el sábado. Pues fue como un aterrizaje para ponernos al día todos, comprobar que todo estaba en su sitio, ver las primeras horas de FanCon, la lucha libre que tanto le gusta a los habituales de PodTalks, y reencontrarnos con muchos amigos. No fue hasta el sábado donde ya por fin empezó la séptima edición de PodTalks edición FanCon, con un montón de charlas, podcast en directo, muchas grabaciones por ahí escondidas y mucho podcasting. Estaba previsto que se dividiera la mañana en 2 bloques y medio, por así decirlo, un gran bloque central dividido, o mejor dicho, enfocado a los distintos formatos, y aquí ya sí dividido en 3 bloques: el formato diario, formato narrativo y formato entrevistas. En el primero de estos formatos, como yo os comenté, compartía escenario con el gran Emilio Cano, Emilcar, y la verdad que fue todo un honor y un privilegio compartir escenario con él. Y cada uno hace su podcast diario de una manera, compartimos muchos aspectos, pero también nos dividen muchos otros, que fíjate que es un podcast diario, pues no tiene mucho misterio, grabar todos los días o casi todos los días. Pues él le hace de una manera, yo lo hago de otra, compartimos muchos aspectos, pero también, como digo, nos dividen otros. Tenía un par de pequeñas sorpresitas preparadas, le escondí uno de sus libros detrás de uno de los cojines de los sillones de PodTalks, y enseguida pues yo os recomiendo que escuchéis su podcast y leáis su libro. Emilcar, levanta el cojín. Mira, está aquí mi libro. Pequeñas chorraditas que a mí personalmente me gustan mucho cuando comparto escenario con alguien, pues siempre sorprenderle. Y como además tengo algo de mano en la organización de PodTalks, pues le dije a Nanok, prepárame este corte de audio que te lo voy a pedir, y sorprendemos a Emilio. Y la verdad que disfruté mucho compartiendo escenario con él, compartiendo grabación con él. Os pondré la charla en la semana que viene seguramente, o no sé si en la otra, porque me he traído varias grabaciones que ahora comentaré. Y como además durante estas últimas semanas estoy teniendo siempre algún capítulo largo, seguramente me la deje para un par de semanas después, para no atosigar. Que esto al fin y al cabo es un podcast diario de entre 10 a 15 minutos, y todas las semanas os estoy poniendo un capítulo de casi 1 hora de duración. Pero bueno.
¿Ya conoces Greal, el secreto de las 8 llaves? Se trata de una ficción sonora que será presentada por todo lo alto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el próximo jueves 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Y ojo, que si quieres asistir de forma totalmente gratuita, solamente tienes que conseguir tu invitación a través de la web podcastgreal.com. Y para que lo tengas un poquito más fácil, para que no tengas ninguna excusa, te voy a dejar un enlace en las notas de este capítulo. Ojo, y si vas, no dudes en saludarme, que yo he conseguido mi entrada, ahí te lo dejo. No olvides comentar que vas de parte de un podcast. En cuanto al podcast narrativo, que se subieron Margot y Emma, mis dos queridas amigas Margot y Emma, nos enseñaron cómo mantener al oyente fiel con un podcast narrativo, cómo se prepara el guión, cómo se prepara una historia de un podcast que, aunque no tenga su principio y fin, que no sea una historia cerrada, hay que mantener al oyente fiel episodio a episodio, y no es fácil, y no es fácil, sobre todo por el tema económico, porque un podcast narrativo lleva mucho trabajo detrás, y hay que conseguir financiar todo eso, que parece fácil, pero no lo es. Creo que incluso es la parte más difícil si dejamos de lado el guión. El guión aquí, lógicamente, pues es una parte fundamental en la narración de un podcast. Luego la locución, que también tiene lo suyo, pero la financiación para poder pagar todo esto no es moco de pavo. Y por otro lado, Gache, Charuca y Jaime Garmar se centraron en la parte de entrevistas en formato podcast, que tampoco es fácil, pese a que parece que sí lo sea, porque es uno de los formatos que más de moda se ha puesto. Hay que saber hacerlas y lógicamente se aprende episodio a episodio, charla tras charla, entrevista tras entrevista, y nos dieron, pues su visión de cómo lo realizan ellos, ellos y ellas, porque aquí ganaban las chicas en el escenario, y cómo aprender de cada uno, porque cada uno tiene un estilo, al igual que cada uno tiene un estilo de podcast, cada uno tiene un estilo de entrevistas. Fue el turno luego de Jaime y Paul sobre monetización y financiación y distribución. La mañana se tuvo que acelerar un poquito porque los 3 primeros bloques nos comimos literalmente todas las horas que habían previstas para esto, y yo la verdad que tuve que salir corriendo por un pequeño percance, me perdí gran parte de esta charla, tengo que escucharla en podcast. Regresé justo para el siguiente bloque, que era el directo de Cabreados Podcast. Rafa Osuna se subió muy cabreado porque le habían consumido casi todo su tiempo, pero nada, fuera de bromas. Fue la verdad para mí un verdadero gustazo escuchar uno de los podcasts con los que yo, iba a decir, me inicié como oyente en esto del podcasting, pero era un podcast que estaba desapareciendo por aquel entonces, y verle en directo, conocer a Rafa, aunque le había conocido el viernes, fue un verdadero placer, la verdad. Nos fuimos a comer, a tomar algo todos, a hacer un pequeño networking, y yo pude compartir mesa y mantel con Rafa Osuna, Margot Martín y Fer, el comercial de la compañía Zoom, que vino a presentarnos algunos de los productos de la compañía Zoom, no la de las videoconferencias, no, la de las grabadoras, micrófonos, videocámaras. Zoom la verdad que tiene un catálogo muy atractivo, y allí nos lo pudo enseñar, y además que Fernando es un crack, la verdad que pude coincidir con él no solamente en el evento sino en la comida, y estuvimos charlando, y estoy deseando que comience su podcast sobre armonías y músicas, que veo que tiene nicho, y él tiene muchos conocimientos. En cuanto a la tarde, la verdad que aquí nos escapamos un poquito, tuvimos que realizar una comida larga y extensa, tanto Rafa como Margot como yo nos escaqueamos un poquito para grabar un par de episodios que prometo que saldrán a la luz más pronto que tarde en este podcast, porque me hizo mucha ilusión llevarme en mi grabadora Zoom, por cierto, aquí este espacio no está patrocinado, pero yo tengo una grabadora Zoom, y con un par de micrófonos rapté durante un ratito a Margot y Rafa para un par de capítulos que, ya digo, os enseñaré un poquito más tarde. Volvimos en un clásico de los clásicos, el directo crossover entre Los Mensajeros y Multiverso Sonoro, que ya es muy habitual. Siempre PodTalk se cierra con un crossover entre estos dos podcasts que hace las delicias de todos los participantes, porque son súper divertidos. Y ya lo son los dos podcasts por separado, cuando se juntan ya pues es un gustazo. Y como decía al principio, es mi fin de semana de
comienzo del año de eventos de podcast, rodeado de amigos, grandísimos amigos que ya solamente veo una vez al año o casi una vez al año allí. No puedo decir otra cosa que no sea un agradecimiento enorme a Sune por invitarme, por dejarme participar con la charla con Emilcar, y a todos los que coincidí en este fin de semana, pues gracias por los abrazos, gracias por las charlas, los ratitos, las cervecitas, y para mí personalmente es una de las citas que no me pierdo, esté o no esté la organización, tenga o no tenga charla. Para mí el festival PodTalks se ha convertido en un referente del podcasting independiente, profesional y también lúdico, porque hay espacio para todo en este festival, así que os recomiendo mucho apuntaros ya el primer fin de semana de septiembre del 2025 para acudir allí, porque es una delicia. La verdad que no tengo otra palabra que no sea delicia para describir PodTalks. Si quieres apoyar este podcast puedes hacerlo de dos maneras. La primera de ellas a través del Ko-fi, desde 3 euros al mes, entrando en alotroladodelmicrofono.com/café y descubrir allí las ventajas que obtendrás con las 3 categorías que hay disponibles. Ya digo que van desde los 3 hasta los 12 euros al mes. Y también puedes suscribirte a la versión anticipada y concentrada del podcast por 4 euros al mes y recibirás cada viernes todos los capítulos de la semana siguiente en una versión destilada, de ahí el nombre de El Destilado del Micrófono. Por último, si los valores de tu podcast o de tu empresa, de tu proyecto en general, encajan con mi filosofía, podemos hablar para que te conviertas en patrocinador de este podcast. Solamente tienes que enviarme un mensaje a través de jorgemarin@eov.es y hablamos. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.